Buen día. El presente video es referente a la evaluación o actividad final de la materia de técnicas de la entrevista para la maestría en psicología organizacional. Esto impartido en la Universidad de las Américas Puebla. En este video es a la evaluación final donde yo intento conglomerar la mayor cantidad de aprendizajes posibles, lo que más me quedé de la materia, así como también definiciones interesantes que creo que estarían bueno incluir en esta presentación para información de quien llegue a escuchar este video. Entonces, continuamos. Entonces, como se mencionó, se dividió en unos módulos y los cuales se comentarán a continuación. El primer módulo es en cuanto a la entrevista y bueno, aquí vamos a definir qué es una entrevista y sus partes, ¿no? Sus etapas. Una entrevista como tal es una técnica de la investigación cualitativa para recabar datos por medio de una conversación, ¿sí? En este caso se pretende llenar una posición, una vacante, entonces por medio de preguntas en una conversación se obtendrá la información. Y las partes de la comunicación, digo, entendemos que sin comunicación no hay entrevista, son como las que están en este diagrama presentado, que es primeramente tiene que haber un emisor, y un receptor. El receptor es quien recibe el mensaje que el emisor desea hacerle llegar. Ahora, este mensaje se envía por medio de un canal, ya sea hablando, ya sea por escrito, ya sea el medio que se haya elegido. La retroalimentación es ya una parte fundamental porque nos dice que el receptor entendió el mensaje del emisor y en caso contrario permite al emisor redactar de forma diferente el mensaje. Y a su vez tenemos el entorno que puede estar en forma de barreras, puede haber ruido externo, puede haber ciertas características que o impidan o faciliten la transmisión del mensaje. Ahora, hablando de barreras de comunicación, hay unas normas que podemos tomar en cuenta para superar estas barreras. Dichas normas pueden implicar entender al receptor, siendo la parte del emisor, saber qué son las barreras o qué es lo que impide al receptor entender el mensaje. Reducir la comunicación defensiva. Recordemos que pues cada cabeza es un mundo, entonces puede haber X o Y razón por las cuales el receptor no haya entendido de manera adecuada el mensaje que se haya querido dar o el mensaje no haya fluido de manera propicia. Entonces hay que entender si es que hay barreras y tratar de, si no se puede eliminar, tratar de encontrar el medio adecuado, ¿no? Usar varios canales si es necesario. Utilizar la retroalimentación verbal y no verbal, alguna seña, alguna expresión, también son importantes. Actitud positiva, recordemos que no siempre los mensajes se van a recibir de la mejor forma o de la que se planea, entonces tener una actitud positiva para hacer entender el mensaje. Comunicación persuasiva, la escucha activa es súper importante en cualquier ámbito para saber cómo ayudar o cómo aportar en caso de ser necesario, ¿no? Prepararse para conversaciones estresantes. Esto sobre todo se da, digo, en ambientes laborales donde entendemos que tenemos puntos de vista diferentes, entonces, ¿cómo hacemos para que se llegue al objetivo común? Sin caer en el debate típico de yo tengo razón y tú no, o viceversa, ¿no? Entonces hay que prepararnos con estos medios para asertivamente llegar a la conclusión, ¿no? Y reconocer diferencias de género. Hubo una actividad interesante, más adelante comentaré de ella, sino aquí adelanto un poquito, sobre que si hay diferencia de género en el momento de las entrevistas o en las organizaciones, hablando de que X perfil o X persona es más apto para cubrir que la persona de otro género. Entonces ahí no hay que tener en claro y en cuenta cuáles son el perfil y las aptitudes que requiere el perfil para no caer en discriminación, ¿no? Entonces, más que nada, reconocer esta parte de cuál es el perfil necesario para el candidato.
Hablando de lenguaje no verbal, hubo una actividad bien padre que fue de tarea, que fue de la técnica de reflejo. Esta técnica es una actividad donde el entrevistador realiza una imitación discreta hacia los movimientos y expresiones del entrevistado. Esto para generar empatía y confianza y que el candidato se sienta más relajado para expresarse, ¿no? Usualmente se realiza en sesiones de terapia, o yo he visto que se hace más en sesiones de terapia, para que igual el paciente se sienta más cómodo, ¿no? En la vida real es divertido implementar esta técnica, para ver pues la reacción de la otra persona, para saber qué postura es la que tiene, y así puedes identificar si está estresado, si está relajado, si está como a la defensiva o si está, no sé, varían los modos, pero es una actividad que se me hizo interesante. Ahora, en el módulo 2 hablamos de formas de la entrevista, en la cual podemos ver que hay forma colectiva y forma individual. En la colectiva podemos conglomerar a varios candidatos y solo hay un entrevistador. Esto también, aquí entra la entrevista por competencias, que es un método que veremos más adelante, y la de un solo candidato, que es como un uno a uno, donde el entrevistador le hace las preguntas en la forma tradicional al candidato y ya en esta dinámica de uno a uno se genera el intercambio de información. Todo esto puede ser el mismo día. El mismo día se genera tanto la actividad colectiva como la individual. Y también el mismo día puede haber se pasó el filtro del reclutador y puede ir con el gerente de la vacante. O en distinto día puede ser la del reclutador y ya habiendo pasado la información al gerente, si pasa este filtro, ya se genera otra reunión para con el gerente. En la diapositiva anterior me faltó especificar también que en toda entrevista las áreas fundamentales a revisar son datos generales del entrevistado, como por ejemplo su nombre, estado civil, teléfono, sus estudios, su más alto nivel de estudios, la experiencia laboral, así como el sueldo que ha tenido anteriormente o el que tiene actual, así como sus experiencias. La familia, con quien vive, si vive solo, esto puede de determinar su nivel de independencia y autoconcepto, cómo se percibe en el mundo laboral y cómo se ve a sí mismo, así como sus metas y cómo eso puede apoyarle para la dinámica del puesto. Ahora, en esta actividad que fue parte del módulo 2, fue una actividad que me gustó mucho también, que es el arte de las preguntas poderosas. Aquí comparto un link de YouTube donde se puede apreciar mi realización o mi participación en esta actividad. La actividad en esta ocasión fue hacia el director de una universidad. ¿Qué preguntas le harías a un director? Tomando en cuenta que las dos personas anteriores que estaban en este puesto duraron en total menos de un par de años. Entonces, ¿por qué esta persona sería la idónea para cubrir este puesto? Entonces, me gustó mucho porque es una metodología cualitativa, está enfocado a hacer preguntas situacionales o abiertas, enfocado a dije enfocado muchas veces, está como la intención es hacer que el candidato exponga sus experiencias y el cómo resolvió alguna situación, algún escenario. Y se recomienda evitar la deshabilidad social. Esto quiere decir que evitemos hacer que el candidato nos responda con palabras o respuestas que él cree o ella cree que queremos escuchar. O sea, hay que hacerlo de la forma más abierta y más transparente para saber cómo fue la experiencia y cómo atacaría el problema esta persona con sus propios métodos. Entrando al módulo 3, donde se ve la entrevista de selección, evaluación y por competencias, podemos identificar que el propósito de la entrevista de selección es identificar las características personales, experiencias e intereses del candidato, con el fin de orientarle hacia el puesto en el que se logrará una mejor evaluación.
o actuación. Para esto también hay que planear la entrevista y qué es lo que queremos sacar de la entrevista. Primero hay que tener los objetivos, qué es lo que queremos obtener de acá, estructurar la entrevista, podemos sacar como las partes de al inicio del video, qué es el rapport, cómo romperías el hielo, qué preguntas usarás antes, qué al medio y cuáles al final, y cómo cerrarás la entrevista. Revisar la información del candidato, en dónde estudió, qué cualificaciones tiene, qué certificaciones tiene, fijar una guía, que bueno, es lo que acabamos de compartir. Seleccionar el escenario, esto puede ser una llamada donde se muestre la cámara del candidato, cómo se expresa y cómo reacciona, o puede ser en presencial, ya sea citarle en la organización o en algún punto aprobado por la misma organización. Y hacer cita previa, esto va de la mano con el punto anterior, donde se le pide estar en X día y en X hora para concretar la cita, la entrevista. La entrevista por competencia es donde se tiene ya como un estándar, digamos, un perfil o una competencia, vaya la redundancia, de cierto puesto. Entonces, se busca incrementar esta competencia de los trabajadores y es como un partir de, si ya veo que en este puesto una persona anterior logró obtener cierto resultado, entonces yo espero que la siguiente persona tenga ese resultado o lo exceda, ¿no? Entonces, sirve de referencia para el desempeño de una función productiva, considerando las posibles situaciones de contingencia en el puesto de trabajo. Es un procedimiento donde se recogen suficientes evidencias sobre el desempeño laboral del individuo, de conformidad con la competencia laboral establecida para una función específica. Esta también, recordemos que hace unas diapositivas mencioné que se puede dar mucho en la entrevista colectiva, donde hay varios candidatos y un solo entrevistador. Entonces aquí podemos ver qué tan bueno es resolviendo temas, en este caso preguntas, con la presión de algún compañero cómo respondería mejor o diferente a su compañero, ¿no? También parte de los módulos de la clase, me gustó mucho un ejercicio donde nos hicimos autoevaluación, donde se trabajó que para yo estudiar o analizar a una persona que es candidato o candidata, tengo que conocerme a mí, saber cómo yo respondería a cierta pregunta o cómo saber yo cómo transmitir cierto mensaje, ¿no? El cómo obtener la respuesta que el perfil requiere. Eh, y también me hizo bastante interesante el tema de los estereotipos. Vimos hace unas diapositivas cómo era la diferencia de géneros. Entonces sí creo que aún en ciertos lugares está muy marcada la discriminación. Entonces yo creo que lo importante para un puesto no es qué género tenga la persona, sino que qué tan capaz es la persona de cubrir con la necesidad de la empresa en este puesto, ¿no? Claro, hay puestos donde no descarto que sea más para una mujer o más para un hombre, pero ya se hace cada vez más neutro y nos enfocamos, o entiendo que se enfoca más hacia las capacidades de la persona. Entonces creo que es la parte de ser neutro, la parte de ser imparcial y de poder indagar en estas preguntas a los verdaderos, la experiencia y los deseos de superarse de esta persona, ¿no? Son, digo, lo presentado aquí son temas con los que me quedo. La materia estuvo muy dinámica, me divertí, estuvo muy interesante. Ojalá las siguientes materias sean como esta. Y pues, bueno, la verdad, no soy un reclutador, pero sí es un puesto que me interesaría mucho y más con la materia que acabo de tener. Creo que es un puesto de autocrecimiento, es un puesto donde conoces a todas las áreas de la empresa, qué se requiere, qué características necesitan para cubrir una vacante y también es una profesión donde las habilidades sociales se desarrollan al mil y eso se me hace padrísimo y bueno, ojalá algún día se pueda desarrollar en un puesto de reclutador, ¿no? Sería todo de mi parte. Gracias por su tiempo y por su atención.